Llegué, vayamos, oye, vayamos, oye, vayamos. Y llegué, vayamos. De Cunambanza llegué, vayamos. Y llegué, vayamos. Con mi ganga llegué, vayamos. Y llegué, vayamos. Va como ñuca llegué, vayamos. Y llegué, vayamos. Escucha mi cuento, llegué, vayamos. Estamos en la presencia de las reglas congas de Palo Monte. Esta religión llega a Cuba a principios de 1500, 1600 con la trata de esclavos traída del continente africano por los españoles. Al llegar esta religión a Cuba, se fue modificando a través de los años. Después de muchos años de esclavitud, permitieron a los africanos celebrar sus quinas o danzas religiosas, celebrándolo los primeros de cada año al santo San Manuel, que los fieles católicos adoraban, y los africanos utilizaban esa oportunidad para ellos también celebrar sus quinas o danzas religiosas. Desde tiempos de antaño siempre ha habido conflicto entre los monanzos congos. Antes menos, pues no se había expandido tanto esta religión. Hoy en día, cada monanzo congo quiere ser el mejor y muchas veces sin saber lo que están haciendo. Por lo tanto, esta forma primitiva nos transmite estos conocimientos para nosotros enseñar a nuestros ahijados. Nuestro padrino nos deja estas enseñanzas cuando ya están en fuiri, ya han muerto, y nosotros tenemos que proseguir manteniendo estas formas primitivas para conocimiento de aquellos que vienen nuevos a la religión. No es como piensan muchas personas. Palo Mayombe es una de las religiones más difíciles de aprender por los conflictos, por las patipembas o signos, o el modo de trabajo, o que se ensara en él. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado dónde es que nos metemos, dónde es que va a ser la persona adecuada para que sea nuestro padrino, y mantener así ese orden religioso que nos va no solo a mantener en la religión en una línea directa o un camino recto y no estar involucrado con cosas que están haciendo incorrectas en esta forma primitiva. Como saben, yo soy cubano y por lo tanto nací en la idiosincrasia de esta religión. Quiero esta religión y es parte de mi vida, pero tampoco es toda mi vida. Con esto quiero decir que usted sea religioso, pero también viva su vida cotidiana con su esposa, con su novia, con su familia, y no esté hablando constantemente de la religión, porque entonces lo van a tomar de que usted es una persona que está obsesada en estas artes.
Claro que a estos padrinos nuevos le interesa que usted esté en esas condiciones para así poderle sacarle el encimbo, sacarle el dinero y mantenerlo en ese cuento. Hoy casualmente me escribe una persona que dice que le van a dar un zarabanda y esta persona no está rayada, esta persona no conoce nada de la religión y simplemente le quieren cobrar dinero para darle un zarabanda. Esto está sucediendo aquí en la ciudad de Nueva York. Yo me quedo muchas veces consternado al ver cómo es que esta religión la han trafucado tanto que ni las personas ya saben. Gracias a que esta persona me escribió diciéndome lo que estaba pasando, y gracias a que esta persona tiene unos buenos espíritus que lo estaba protegiendo, y entonces me escribió preguntándome que si era correcto, sin uno estar rayado, que le entregaran un zarabanda. Para entregarle un zarabanda tiene que ser un tata o una yai. Primero tiene que rayarse de padre inquisa o de madre inquisa, para después aprender y entonces poder tener un zarabanda o tener un 7 rayos o un mamachola o un mamá un bo, o poder tener los endundos que necesitamos o la enganga necesaria para nosotros poder trabajar. Muchas personas están en la religión solo para protegerse. La mayoría de las personas ahora quieren estar en la religión para explotarla y vivir de ella. Bueno, eso no está malo, vivir de la religión, pero no puede ser abusivo en la religión. Por lo tanto, usted que sea un buen padrino, eso es lo correcto, poder llevar esta religión tal como debe ser. Nos encontramos muchos problemas actualmente, sabiendo que personas explotan a otros, nada más que para decirle que le van a dar esto, que le van a dar lo otro, que le van a dar un 7 rayos, que si le van a dar un zarabanda, esta persona no está rayada, esta persona no conoce nada de la religión. Es como darle a una persona que no sabe manejar un carro del año. Va a chocar, sin duda. El problema es que las personas que están aprendiendo el palo mayombe afrocubano o el palo monte, como es conocido también, han dejado atrás las leyes que rigen estas artes ocultas. Entonces han formado, ellos mismos han creado, porque como no tienen conocimiento, nadie se lo ha podido impartir esos conocimientos. Su padrino no sabe, su padrino nada más sabe cantar, o sabe chismear, o sabe estar hablando del otro, que si le va a hacer esto, que si le va a hacer lo otro, y no enseña a nadie. Y cuando usted le pregunta, él se pone hasta bravo. Cuando él ve que usted ya no tiene el encimbo, el dinero necesario para poderle seguir haciendo las cosas, entregan un lucero sin enganga, entregan una enganga sin empaca, entregan una enganga sin un guronfinda, sin un 4 vientos, sin una empaca de ensara, mal construida, con 8 palos, con 10 palos, con 20 palos, palo de parque, palo de tendedera, tan grandes los palos, o simplemente la enganga está adelante sin palo. Ya hemos explicado a muchas personas y en muchos programas que las engangas tienen movimiento circular. Las engangas producen sus corrientes en movimiento circular, primero a la izquierda, porque cuida el corazón del dueño, del mundele, del tata o de la moana, y después a la derecha
para así recoger las acciones malas que han llegado a Munanzo Congo o que le han echado al Tata o a la Yayi, o para limpiarle el Munanzo o la casa de donde vive ese gangulero. Entonces te encuentras que esas engangas adelante no tienen palo. Yo no sé quién ha creado eso, quién ha sido, porque son tantas, sobre todo en México y en Venezuela, que están haciendo ese tipo de cosas. Los palos de la enganga tienen que ir en círculo. Los palos tienen que ir manteniendo un orden. Y sobre todo si son palos como jiquí, quiebrahacha, roble, palo carbonero, palo vencedor, palo Ramón, palo vencebatalla, palo malambo y muchos palos que son utilizados al construir la enganga, y que muchas de esas engangas no tienen esos palos. Entonces que ya me escriben las personas de que su enganga no trabaja. Entonces le digo, enséñame su enganga. Entonces lo que me enseña es un caldero ahí mal hecho, una enganga hecha en un caldero de guerrero, con los palos de este tamaño, grandísimo, de 3 pies casi, y entonces eso es una enganga para ellos. Igual que el cuatro vientos, el curonfinda, es una pieza fundamental, y el curonfinda no lo pueden tener las yayis, nada más lo tienen los mundeles, los tatas. Los collares de bandera o collares de guerra lo tienen los tatas, las yayis no tienen collares de bandera. Las yayis se ponen un pañuelo en su cintura. Entonces vemos todo este tipo de cosas, que entregan esto, que entregan lo otro. El otro día yo estaba mirando un video ahí y vi que habían fotos mías en ese video. Claro, esa persona está robando de todas partes y coge canciones de Cuba y eso, y entonces forma ahí un barujente. Y entonces esto está sucediendo. Ahora que yo he dado banderín abierto, que las personas puedan coger en mi página, en Facebook, todo lo que quiere, pues está la cosa alborotada. Es como un convenal que se ha alborotado. Pero ¿quién no conoce los trabajos del Tataí Tiraca Batalla? ¿Quién no lo conoce? Después de 7 años consecutivos enseñando formas de trabajo, cómo se firman los embeles, los machetes. Los machetes tienen su forma de pintarse, de trazarse, de hacer su patifemba, su signo. Los lutetes, las jícaras, tienen su forma de hacerse los signos. Los garabatos Mombala tienen también forma de pintarse, de hacerse sus trazos. Para muchos a lo mejor son dibujitos, pero no son dibujitos, ¿no? Son signos que jalan corriente, que se trabajan en el palo mayombe, y son llamadas patipembas. Y entonces cuando usted se encuentra con personas que están en esta religión y pregunta, ¿y cómo es eso? Yo nunca había visto firma, usted nunca vio nada, usted no sabe nada. Usted está en las casas, en el pueblo, y no ve las casas. No me venga con ese cuento. Y entonces cuando enseñamos los trazos de este Munanzo Congo, entonces están temblando porque saben que lo que están haciendo es mentira. Ahora si pintamos un embele de zarabanda, tenemos que pintarla de esta forma. Y entonces vemos que sigue habiendo todo eso eslabones perdidos que ni ellos saben porque ni su padrino lo ha enseñado, ni esto. Yo soy la persona que me ha enseñado trazos y signos por aquí, por las redes sociales. No hay nadie más que lo haya enseñado como yo, todas estas diapositivas que enseñamos de trabajo que hemos hecho. Y entonces te encuentras de que es una locura. Y ahora, cuando ven más cosas, pues más cosas inventan y quieren hacer
Entonces todos esos munazos se van rompiendo poco a poco, con el tiempo se van acabando, se van rompiendo, se van desbaratando, porque el ahijado se da cuenta que lo están engañando, que le están robando su dinero, que lo están explotando, que le está enamorando la mujer, que habla mal, el padrino habla mal de él con la mujer, porque a lo mejor la mujer tiene buena figura y el tipo le gusta, porque como es un delincuente no es religioso, entonces se presta para todo ese tipo de bandidaje que hay. Y decimos bandidaje porque muchos están metidos en bandidaje. Entonces yo soy la única persona que expresa todo esto porque tengo los conocimientos, porque son más de 5 décadas trabajando esta religión casi consecutivamente. Eso poca gente lo tiene así. Entonces, explicamos cientos de trabajos, 430 videos tengo hecho, infinidades de patipemba o signos, formas de trabajo que van a la par con esta religión. Como me escribe una persona y me dice, cuando yo veo sus fotos, es como ver fotos del otro mundo, porque son fotos magníficas, porque nos enseñan, porque esta religión solo no se aprende en la teoría usted puede leer algo, pero usted aprende esta religión en la práctica. Entonces cuando usted ve a un religioso trabajando, usted sabe, este religioso sabe, o este religioso simplemente un impostor, un improvisado, un cabeza de gallo. Este nada más sabe hacer cacarear. Muchas personas dicen cosas para que le hagan caso porque no le hacen caso. Usted entra a su página, entonces no tienen nada ahí. Entonces, yo soy Tata, tú sí, tú eres Tata. Eso crees tú que tú eres Tata. Tata soy yo. Y un tataíta. Pero usted no es nada, usted lo que es un cuentista. Porque su padrino tampoco sabe nada. Ni su padrino le enseña nada, ni sabe nada. Ahora están aprendiendo más porque esto lleva 7 años enseñándose. Para que todo el mundo entre en la línea. Yo quiero que todo el mundo entre en la línea, que todo el mundo conozca la religión, ¿por qué no? No tengo ninguna obsesión en que las personas no aprendan, no, aprende. Si te quieres fajar a brujazo, fájate a brujazo también. Si quieres hacer brujería al otro, hazle brujería al otro, tú sabes ya las condiciones. Ah, no, porque yo no sé cómo defenderme. No, aquí tú puedes defenderte porque tú estás aprendiendo. Tú sabes que hay que trabajar y hay que utilizar la mente para cualquier trabajo que usted haga. Y así va cumplimentándose estas formas de trabajo. Usted no puede estar inventando aquí. Si el coco se firma de una forma, no podemos firmarlo de otra manera. Si los lutetes se firman de una forma, no podemos firmarlo de otra manera. No podemos hacerle trazo de otra manera. Si los embeles se utiliza la firma de Siete Rayos Sarabanda o de Sarabanda, no podemos hacerlo de otra manera. Esa es la forma que se utiliza para todos los munazos congos, para todos los anguleros. No hay invento aquí. No te puedes poner a inventar en el machete, no te puedes inventar en el mombala, el garabato, no te puedes inventar en un coco. Todo tiene que ser por orden religioso. Yo se lo estoy enseñando y todavía ustedes no lo aprenden. Y si usted no aprende aquí, usted no va a aprender nunca en ningún lado. Ah, que tú has hecho tu religión tú solo. Ah, bueno, eso allá tú. Allá tú. Porque eso lo que tú vas es a complicar a la gente. Cada vez que le hace algo lo vas a ir atrasando. A lo mejor se lo hace ahora y el tipo se siente mejor, pero después viene el problema. Porque esas malas corrientes que usted le transmite a esa persona lo está complicando. Está teniendo problemas con su mujer, ha perdido su negocio, ha perdido su trabajo, ha perdido las amistades, ha perdido su familia. Porque usted su padrino lo ha vuelto un obsesado, un loco religioso. Y nos encontramos eso aquí últimamente, cientos de personas, como esta persona que me estaba escribiendo, que me decía que
que le van a dar un zarabanda, y si eso es correcto, porque él no está rayado ni nada de eso. Le digo, no, chico, ¿cómo va a ser correcto eso? Gracias que usted me ha escrito y yo le puedo explicar las cosas como son. Si no, usted entra en un caos. El caso es que el robo está en todas las facetas, en todas las religiones. El reverendo fulano con una mansión de 12 millones de dólares y un Rolls Royce a base de los religiosos creyentes que creen. Y así las religiones son estafadas por esas personas que la procesan. Pocas personas tienen la religión de corazón, de amor. Yo mismo transmito esta religión y la doy a conocer para que las personas puedan aprender, para que las personas tengan una idea de cómo es, si hacemos o pintamos un signo a un embele de 7 rayos zarabanda o de zarabanda solo con mamá chola, y hacemos todas las cosas que tenemos que hacer para que las personas puedan entender y puedan tener fe y estar seguros de lo que están haciendo. Usted no se ponga a inventarle en el machete. El embele se pinta lo que es. Si usted pinta el primero aquí, que es 7 rayos zarabanda, cuando usted lo vira, tiene que pintarlo de afuera hacia adentro y por las dos caras. Y todo esto tiene una forma de trabajarse. Yo no sé cuál es el uso de estar complicando tanto la religión y volviéndose las personas locos y más obsesados, y aquel que cree que sabe todo y aquel que habla y sigue hablando y no sabe nada, que lo que ha sido un copiador de mis cosas, y tú lo ves inventando, no sabe nada y siguen ahí inventando y siguen. Yo no sé por qué hacen eso. Si a mí mi padrino me decía, hasta aquí usted puede nada más caminar, tata, y hasta ahí yo caminaba. Ah, no, yo no me voy a meter para allá ni nada de eso, hasta aquí voy a caminar. Él me dijo, hasta aquí, camine, hasta aquí yo camine. Yo camino hasta ahí, yo no camino más para allá. Entonces por eso yo aprendí. Mi temor era de que yo trabajara, que me hicieran algún trabajo y yo no pudiera saber cómo defenderme. Ese era mi gran temor, la religión. Pero por eso aprendí. Yo, bueno, yo voy a aprender esto bien. Sí, total. No me voy a regir por lo que me dice mi padrino. Yo voy a seguir las leyes religiosas. Y eso me va a abrir a mí los caminos. Y eso es lo que he hecho. No es más para allá ni más para acá. Yo he hecho nada más lo que está en mis manos hacer. ¿Qué cuento es que hay? En México, Venezuela, Colombia, Puerto Rico, Estados Unidos, Cuba. Estamos viendo un cuento. Por eso después que yo muera, este legado va a quedar demostrando a las personas cómo es una enganga, zarabanda. No metan cuento. Cómo se trabaja con mamá un bo o con quiburé. Cómo ponemos alrededor una piel de reptil y podemos poner cosas y trabajar con ella. Cómo podemos coger sombra, concentrarnos en la enganga para que nos transmita las corrientes que necesitamos para poder sentir o ver o escuchar a los espíritus. Usted que es una mujer, que es una yagi, que quiere aprender, usted se encuentra que su padrino no sabe nada, usted que es un tata, que su padrino no le enseña nada, que todo lo que usted ha aprendido es que lleva 4 o 5 años aquí escuchando esto, lo que yo estoy hablando. Las personas de mala fe que miran hacia por arriba del hombro a otras personas que son religiosas. Todos somos hermanos religiosos, todos somos pangyami. Y por lo tanto nos debemos llevar bien. No es ese, si oye, hay religiosos para todo el mundo. ¿Cuál es el uso
de que tú le robes el religioso a aquel o le robes el religioso al otro. Yo cuando es de otro religioso ni lo quiero. Porque ese viene con su arrastre o ese tipo se comportó mal o viene con el arrastre del padrino, que el padrino es un desastre. Viene a inventar entonces cuando no tiene entonces las condiciones para ser un buen religioso. Yo no quiero esa gente, no los quiero. Ah, no, que el padrino fue malo. Ah, bueno, eso hay que verlo también, porque a veces también son malos los ahijados, eso. Son ahijados medio locos, que llegan a casa el padrino marihuanao, o se meten la cocaína, o se llegan borrachos de descarado y no tienen respeto hacia lo que están ellos procesando, porque el padrino le tiene miedo a decirle algo. Aquí no hay esa volada. Aquí estamos rectos, en la línea correcta. Y si no te gusta, no mires el programa. Hay quien me pone un clic que no le gusta. Está bien, yo lo voy a aceptar. Pero entonces hay 2000 que ponen el clic que le gusta. Pero así sucede, porque hay personas siempre envidiosos arriba de otras personas. Ahora usted es un religioso que tiene evidencia o escucha o ve los espíritus, hace buenas adivinaciones, pues el otro berraco pues coge y le tiene envidia y trata todo el tiempo de hacer daño o hablar mal de usted, porque así sucede entre esta gente. Y cuando son delincuentes, usted lleva a su señora allí y quiere todo el mundo tratar de enamorársela. El primero es ese padrino delincuente, que cuando tú estás para allá, él está hablando con tu señor y como tú tienes confianza, lo deja con tu padrino y tu padrino lo que te está hablando más de ti, de que tú eres un loco que nada más quiere estar en la religión, y ella entonces le cuenta que no hace el sexo contigo hace un mes. Y entonces él está aprovechándose todas esas oportunidades. Todo eso pasa. ¿Y quién ha dicho eso? Solo el Tataí Tiraca o Aldo Sesti. Porque no tengo pelo en la lengua. Porque hablo la verdad. Y lo hablo para que todos se enteren. Se te encuentran esos rayamientos que hacen de firmas y cosas, y si nada más existen 2 rayamientos, eso lo hemos explicado: cruz para los engueyos y raya para los tatas. Eso es todo. Hay que ponerse a inventar, y porque tú cortas mal a la gente, tú vas a hacer, si tú lo que tienes una enganga ahí que es de una enganga de loco, una enganga, un calderito ahí de guerrero. No, que la enganga, si no, la enganga tiene que tener tamaño para poder echar todo lo que necesita una enganga. Una enganga no se hace en 2 días, ni en una semana. Una enganga no se hace en meses, ni se hace en años. Una enganga se hace en muchos y muchos años para construir una buena enganga. Entonces ahora le entregan una enganga, le echan un poco de tierra ahí, le meten cualquier palo que encuentren. Ay, si no le alcanzan los palos, le ponen 8 palos y para el carajo. Y ya el tipo tiene un zarabanda. No. Esto va a parar mal. Esto si no se para. Igual, están tan obsesados en la religión que entonces no tienen ni sexo con su mujer. Su mujer está buscando otro o la forma de dejarte porque tú nada más hablas de religión. Ahí no puede dormir. Y eso nada más pensando ahí en el brujo. Quítate eso. Trabaja tu religión. Dale tiempo a tu vida. Dale tiempo a tu familia. Dale tiempo a tu esposa. Atiende a tu esposa. Sal con ella. Disfruta tu vida. No estés viviendo nada más de religión. Que tú no te vas a hacer más brujo. Tú no vas a ser más brujo que yo más nunca en tu vida. Y yo lo hago de esa forma. Más nunca en tu vida tú vas a ser más brujo que yo. Jamás. Entonces te encuentras esta gente que quieren estar vestidos de brujo y collares y el collar de bandera y un garabato y fumando tabaco y loco, viven una vida atolondrado. Viven una vida que simplemente es un desastre. Usted tenga su vida religiosa, sí, correctamente, está bien.
Si el padrino de usted le hace algo, bueno, ok, vamos a hacerlo. Pero no quiere decir que tú estés las 24 horas del día echando humo de tabaco y aguardiente a la enganga y esté con pesta tabaco todo el día y con pesta hierba todo el día y, y después a la hora de tu señora pedirte que tenga relaciones con ella, dice que estás cansado o que la enganga no te dejó, porque ya no tiene erección, porque ya está, tu mente está mal. ¡Ay, un rayo, más rayo, parta criumba te lo yo! Dicen, ya carajo, dicen John Bonda, dicen los cheches, dicen Pator, dicen tata, tataíta, ya y dele. Dice lo propio, dice Guatoco, dicen John Bonda, dicen cheche, bacheche. Dice, para que abre cutos, dicen todo, dicen gangulero. Yo hablo bien para que todo el mundo escuche, porque eso le está pasando a muchos de ustedes. Entonces, no tienen erección porque están obsesados en la religión. Y ese padrino que usted tiene, simplemente lo quiere así porque así le sigue robando y usted sigue trabajando para esa persona. Ah, que te cobre, sí, te tiene que cobrar porque le está haciendo un trabajo, para eso aprendió. Está bien, eso es correcto, tiene que pagar la letra del trabajo que se hace, sí, pero que tenga consideración también. Y cuando te tenga que hacer algo gratis, te lo tiene que hacer también. No es de que si no tiene, no te hago nada. Ah, claro, el ahijado tampoco puede ser un aprovechador del padrino. Porque hay las dos cosas, el aprovechador del padrino hacia el ahijado y el ahijado aprovechador del, del padrino para que le haga las cosas siempre gratis. Todo eso existe. Porque no podemos hablar de que no cobren porque ellos van a seguir, todo el mundo va a seguir cobrando. Eso no hay quien lo evite. Lo que sí podemos evitar los trabajos mal hechos, las presentaciones que se hacen arriba de la enganga o en el entoto de la enganga, sí tenemos que rectificarlas. O cómo tenemos que pintar los embeles, los machetes, con diferentes trazos, cuando es de 7 rayos zarabanda, si es zarabanda, o si es zarabanda con mamachola, con el círculo. Y todo esto sí tenemos que aclararlo, porque es beneficioso para todo el religioso. Todo el religioso tiene que aprender de las cosas que se enseñan, porque es así como se trabaja esta religión. Nadie hasta ahora ha enseñado tantas diapositivas de ensara o trabajo que hemos hecho. Nadie. Ni aquí, ni en Cuba, ni en ningún lado. Soy yo la única persona que ha enseñado tanto sobre esta religión. Y ese, bueno, ese es usted que es un envidioso, el otro también que es un hablador, el otro, no resisten. No resisten. Por eso yo siempre digo que cuando yo hablo todas estas verdades, la mentira tiembla. Porque se da cuenta, usted que es un ahijado, se dice, bueno, ¿y qué es lo que qué es lo que hace este padrino? Que te ha tenido engañado y ya te ha cogido ya unos cuantos miles de pesos de los de su país, o dólares, o lo que ellos cobren. Y usted no sabe nada. Ni él sabe nada tampoco. Como he dicho, ahora lo rayan. Y después le dice, vea los programas de Tataíta, de Tata Iraca, que ahí usted va a aprender mucho. Y entonces ellos lo rayan y entonces aprenden conmigo. Esto es inaudito. No, yo mismo digo, no, esto sí está mal ahora. Entonces tú lo rayas, no eres capaz ni de mandarme una caja de tabaco. Y le dice que va a estudiar conmigo. Y sigue robando, engañando, explotando. Como una competencia a ver quién es el que más que lo hace más mal. Me enseñamos una enganga de zarabanda. No, la hemos enseñado 100 veces.
No haga las cosas con 4 palos, ni con palos de tendedera. Todos los palos tienen que tener un balance para que haya corriente en la enganga. Si no, las engangas, cuando faltan esos palos, pues rompe las corrientes, ahí no hay nada. Y está fulana, ciclana, Esperancejo, que hablan y hablan y hablan. Entonces tú entras a su página, no hay nada, es todo lo que ellos oyen o escuchan. Entonces quieren rebatir cuando enseñamos la verdad, que lo que deben es hasta hacerme reverencia por estar expresando a todos los anguleros formas primitivas que nunca se habían visto y que han estado ocultas por cientos de años y que el Tataí Tiraca la está expresando para conocimiento de todos los anguleros. Si usted no tiene respeto, usted no tiene nada. Si usted no respeta y discute algo que usted no sabe, que aprendió, que lleva, que cuando usted no había nacido ya yo era religioso. Discutir cosas que no sabe. Hasta se pone el pañuelo de santero, como si fueran santeritos. Se ponen ni un pañuelo gangulero. Nosotros nos diferenciamos por eso, porque todos lo hacemos como ganguleros, no lo hacemos como en el Lucumí. Ellos tienen sus formas de trabajar, nosotros las respetamos. Que aceptan a todo el mundo, si aceptan a todo el mundo, está bien. Todos son hijos de Dios, sí, todos somos hijos de Dios, pero aquí en la religión no permiten preferencias sexuales. Eso sí no lo permiten aquí. No sé que si fulano, que si es gay, que si es homosexual, que lo rayó. Yo nunca he escuchado eso en mi vida. Eso es un relajo que hay ahí. Entonces esas personas tienen su problema, van a tener su problema grande en su vida, su familia, a ellos. Es un desasosiego de ser religioso. Y cada religión que usted tuvo en su país. Usted aprendió la religión de su país, usted quiere pasar a otra religión, está bien, usted aprende la de nosotros. Lo primero aprenda la de su país. Todo el mundo quiere ser gangulero, todo el mundo quiere ser babalado, todo el mundo quiere ser santero. Pero todo es por el dinero, no es por nada de religioso ni nada de eso. Todo es por coger el dinero. Y yo esto lo tengo que decir porque yo no me puedo quedar callado de algo de que se está haciendo de esa manera. Y yo me quede callado siendo un religioso que quiere la religión y que quiere que las personas aprendan para beneficio de ellos mismos y conocimiento de las reglas congas del Palo Monte afrocubano. Como yo lo he dicho, esto no es afromexicano. Palo Mayombe no es afromexicano, ni afrovenezolano. Ni tú te puedes coger la religión afrocubana para ti. Tú la puedes aprender, pero si la aprendes, tienes que aprenderla correctamente. Como dice, no es salsa, es música cubana. He querido cambiarlo todo. El mundo está hecho un desastre. No existe respeto. No respetan a sus mayores. Usted no respeta a sus padres, a su familia. Usted no respeta a nadie. Usted no puede ser un buen religioso nunca en la vida. Si usted no respeta a su madre y a su padre, usted los manda para el carajo. Que usted va a hacerse buen religioso. Usted no puede ser nada. Y eso lo estamos diciendo y lo seguimos hablando. Y enseñamos cientos de signos de zarabanda. Hacen una S ahí extraña. Se dice la S de zarabanda, pero no es una S. Parece una S, pero no es una S. Y eso es lo que hay que averiguar. Eso hay que verlo. No hacemos un trabajo con un coco, una limpieza.
Cómo trabajamos con las hierbas aromáticas, abre camino, rompe Saragüey, muralla, salvadera, paraíso, muralla, maravilla, escoba amarga. Son hierbas utilizadas en la religión. Albahaca. Utilizan ahí cualquier hierba y cualquier cosa y cualquier palo que cojan ahí en la esquina del parque, donde quiera. No, que si la enganga no me trabaja, la enganga que te va a trabajar, ya lo que está haciendo una enganga es mentira. Que si yo puedo construir una enganga, sí, si tú eres tata puedes construir una enganga, usted tiene el palo guía que le van a dar, usted tiene el palo de la enganga que le van a dar, sí, cualquiera le puede dar un palo de enganga, el Gajo Quindembo se lo tiene que dar, pero tiene que salir de otra enganga, y esa enganga te tiene que dar los tratados, y te tiene que dar los espíritus. Eso no es de que tú haces una ganga y le eches un poco de tierra ahí y ya tú tienes una ganga con 4 palos, sin una habitita inmenso, ni una empaca en Zara, ni nada, es un desastre. Las cadenas mal hechas, mal puestas, mal eso, con un candado, no, es una cosa increíble. Lo seguimos diciendo, lo seguimos explicando, con el respeto para que todo el mundo aprenda. Lo que está mal hecho, hemos explicado cómo se utilizan los garabatos, cómo tienen que ser cortados y cómo tienen que ser afilados las puntas para que los garabatos puedan huriar y comer. Hemos enseñado 430 videos. Tienes que regir por la ley. Usted vea que todo va a cambiar en usted. La religión del palo mayombe es para tener un balance en la vida. La religión del palo mayombe no es para estar cogiendo una enganga y entonces usted amarrando a la mujercita que tiene. Se usa la maleco para todos los tataitas, ya y aquello, que sambian pungo, cutar en todos los días me da güey.
dice, sí, no dice, no aparece, no voy a decir nada.